La siguiente colección es World Traveler Collection. World Traveler Collection es una compañía internacional que se encarga de hacer el clearing, el intercambio entre diferentes desarrollos que existen en la industria mundial. Actualmente Interval International tiene 2.500 a 3.000 desarrollos en el mundo con quienes pueden intercambiar un propietario Marriott u otro propietario. Nuestra creciente red de complejos ofrece toda una vida de fabulosos lugares y fabulosos recuerdos, ya sea que desee vacacionar cerca de casa o casi en cualquier lugar del mundo. Es fácil seleccionar su próximo destino vacacional, ya sea en línea o por teléfono, y los asesores de intercambio están disponibles para explicarles sus opciones, orientarles sobre la guía de complejos turísticos y verificar disponibilidad de intercambio en complejos de calidad en todo el mundo. Interval International, como RCI, que es la otra cadena de intercambio mundial, recibe críticas y recibe elogios de diferentes usuarios. La mayoría de las críticas tienen que ver con que no saben cómo funciona el sistema. El sistema de Interval International funciona sobre la base de que clientes que tienen una propiedad la ofrecen en intercambio por otros clientes que tienen otra propiedad. Si este cliente no cede su propiedad de intercambio, obviamente este cliente no la toma. ¿Sí? Muchas veces este cliente quiere ir a esta propiedad, pero este cliente no encuentra esta propiedad disponible porque este cliente todavía no la cedió en intercambio. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre tiene que poner una lista de espera y esperar a que este cliente ceda su propiedad. Lo que muchas veces pasa o sucede es que este cliente, cuando quiere esta propiedad, llama por teléfono y pregunta si está disponible. Cuando le contestan que no está disponible y que tiene que poner una lista de espera para que cuando este cliente la ceda, él la obtenga, el cliente piensa como en los hoteles. Piensa que si el hotel ya está completo, ya está lleno, en el futuro va a ser peor todavía. Y en esta industria es al revés. El sitio siempre está lleno hasta que los propietarios de esta decidan cederlos a el común de la gente que quiera ir a su propiedad. Por lo tanto, siempre está lleno y este hombre tiene que anotar una lista de espera para que este hombre, cuando ceda su propiedad, este hombre la pueda tomar. Eso ha generado infinidad de quejas e insatisfacciones. Llamo 8 meses antes para ir a determinado sitio y me dicen que no hay disponibilidad. Y le pregunto, ¿qué otro lugar queda cerca en el Caribe? Y me dicen, no tienen disponibilidad en ningún lugar. Entonces yo como cliente me vuelvo loco y digo que el sistema es una porquería y el que me lo vendió, un estafador de los que sinceramente deberían vivir arriba de perla negra o estar presos en una prisión. Porque me han engañado, porque no sirve el programa. No es así. Este buen hombre se tiene que anotar en una lista de espera y cuando estos buenos hombres ceden su propiedad, este buen hombre va a tener su confirmación.
Entonces, un año antes probablemente me anoté en una lista de espera y 3 meses antes de mi fecha de vacaciones me terminan confirmando. ¿Por qué? Porque este cliente se dio su propiedad para que fuera este otro cliente, ¿sí? Si este no cede, este no va. Este proceso yo se lo debo explicar al cliente en servicio, no es el momento. Pero si tengo un cliente insatisfecho con las compañías de intercambio, le tengo que explicar que muchas veces la insatisfacción se debe a que no tenemos la paciencia para esperar a que este cliente ceda su semana. También es cierto que la mayoría de la gente en el planeta quieren lo mismo, quieren ir a determinados destinos. Por lo tanto, tener los mejores destinos nos habilita a lograr los mejores destinos también. Ser dueño de Marriott no es lo mismo que ser dueño de un resort que no tiene la calidad de Marriott, porque esta compañía vive de los intercambios, vive de que este cliente le dé su tiempo a este y ambos paguen por ese canje, porque este se va a poder ir a otro lado. Entonces, la compañía de intercambio no gana si no suceden los intercambios. Por lo tanto, hace todo lo posible para que esos intercambios sucedan. Y debemos confiar en que hacen todo lo posible. ¿Cómo funciona mejor? Haciendo las reservas con tiempo de anticipación y anotándose en lista de espera. Y anotarse en un lugar, no, anotarse en 5 lugares. Cuanto más sitios me anoto, más posibilidades tengo. Cuanto más fechas pongo, mis posibilidades se multiplican. Si pongo 5 resorts en 2 fechas, voy a tener 10 oportunidades. Si lo coloco en 3 fechas, voy a tener 15 oportunidades. Esto, para que funcione bien, requiere de anticipación. Requiere de ser flexibles en la cantidad de resort que pongo y de fechas que pongo. Requiere de anotarse en listas de espera. Bajo todos estos requisitos, el programa funciona bien. Cuando no estoy haciendo todos estos requisitos, Interval International o RCI o quien sea, no funciona. Ahora, Interval International tiene otra opción que es muy buena. Son los Getaway. Los Getaway son escapadas que me las cobran por semanas. Son las oportunidades que quedan de último momento. O para aquellos clientes que de pronto se quieren ir a Orlando, a último momento, levantan el teléfono, llaman y preguntan qué oportunidad hay. Y me contestan, encontré un resort por $400, te tomas una semana completa y no gastas nada de lo que tú tienes en tu crédito. Son los remanentes, las cancelaciones, son oportunidades. Las vacaciones Getaway son como un beneficio adicional que ofrece la compañía de intercambio. Usted no tiene que ser en su propia semana, pero si lo que necesita es un poco de tiempo adicional, si desea unos días para escaparse con ella, entonces aprovechamos las vacaciones Getaway. Son económicas generalmente en los mismos complejos y es una manera excelente de ahorrar dinero, pasar un buen rato y alejarse de la rutina. Es la oportunidad para que usted comience su travesía y empiece a descubrir sorprendentes lugares y a crear recuerdos inmemorables. Ahora es el momento de comenzar a descubrir toda una vida de fabulosas vacaciones. Cada año, millones de familias utilizan la propiedad vacacional para disfrutar algunas de las más increíbles vacaciones. Familias, justamente como la suya, explorando sus opciones. Es posible tener toda una vida de fabulosas vacaciones. Comienzan hoy, cuando usted decide convertirse en propietario vacacional con una afiliación a Interval International.